Buenas tardes, bienvenidos al programa Su amigo en su casa. Hoy tenemos con nosotros. Muy bien, queridos misioneros. Hoy quería compartir con vosotros una entrevista muy especial. En este tiempo de Navidad, como he tenido vacaciones en la escuela, he venido a pasar unos días a Shanghai, en Japón. Y En la China. razón... Ay, perdón, es verdad, es China. Todavía tengo la cabeza en Japón. Es buen signo. En China, porque aquí es donde reside el padre Esteban, español también. ¿Podrías presentarte un poquito, padre Esteban? Bueno, pues claro que me podría presentar, porque lo primero que tiene que saber uno, quién es y qué hace en la vida. Me llamo Esteban Aranaz, soy aragonés y soy sacerdote de la diócesis de Tarazona, en Zaragoza. Y llevo ya pues cerca de 10 años aquí en la ciudad de Shanghai, en China. Aunque es verdad que mi labor misionera y sacerdotal en estas tierras empezó hace ya 22 años en la isla de Taiwán, donde estuve trabajando 7 años muy feliz. Antes de esto sí que quería preguntarte cómo surge la vocación al sacerdocio, que es previo al tema misionero. Pues yo creo que es una gran pregunta que yo mismo me he hecho a mí mismo muchas veces. ¿Cómo es posible que una persona como yo pueda ser sacerdote de Jesucristo, ministro del Señor? Pues está claro que es una gracia y una misericordia y un don inmerecido. Pero, en mi caso, debo decir que teniendo el ambiente de una familia, de un hogar cristiano, de unos padres que me enseñaron a rezar, a ayudar a los pobres, a la gente, y sobre todo viendo también el ejemplo de grandes sacerdotes. Lo he pensado muchas veces, qué importante es el ejemplo de los buenos sacerdotes. Y entre ellos recuerdo que con 11 años, en mi pueblo, Cervera de la Cañada, al lado de Calatayud, estaba don Aurelio Lacal, un hombre sencillo, pero muy dedicado, fervorosísimo, muy piadoso y sobre todo era un sacerdote muy alegre. A los 11 años es la primera vez en la que pensé en mi vocación como sacerdote. Quería ser cura ya mismo ese día. Fue un primer viernes de mes, en el mes de junio. Tenía yo 11 años. Es verdad que después el tiempo pasó y la vida me hizo recorrer muchos caminos, pero esa semilla incipiente estaba ahí presente. Y gracias a Dios, a los 18 años, después de acabar el bachillerato y ya estar preparado para ir a la universidad, veía con claridad que el Señor me llamaba para ser sacerdote. Y por eso decidí comenzar mis estudios, mi formación en la Universidad de Navarra, precisamente, que es mi alma mater. Qué agradecido estoy a la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Allí crecí en un ambiente internacional, con compañeros de 20 y tantos países, seminaristas como yo, jóvenes llenos de vigor, de alegría, un ambiente muy divertido. Rezábamos mucho y estudiábamos más casi, pero sobre todo nos lo pasábamos muy bien. Entonces ese fue mi recorrido, hasta que Dios quiso que en el año 1994, el 12 de junio, hace ya 30 años, qué barbaridad, fuera ordenado sacerdote en la Colegiata de Santa María de Calatayud. Enhorabuena, enhorabuena. Y luego, pues después de eso, comenzó la labor pastoral como sacerdote dentro de la diócesis y entiendo que poco a poco o de alguna manera, dentro de la vocación surgió esta otra vocación de la misión, ¿no? Sobre eso también me gustaría preguntarte. Bueno, pues, querido José Ramón, la vocación en la vocación. Yo creo Es que, una cosa compleja, ¿eh? bueno, Yo que también me ha tocado pasar por ahí. la vocación en la vocación, yo creo, lo digo honestamente, ¿eh?
es que a Dios nadie nunca le puede decir basta. Y por tanto, aunque hemos tomado decisiones importantes en nuestra vida, uno se casa, uno se ordena sacerdote, uno decide entregarse a Dios en el camino que sea, a Dios nunca se le puede decir basta. Y de hecho, ninguno de nosotros sabemos lo que Dios nos puede pedir de más. Yo pensaba que siendo sacerdote, que ordenándome sacerdote para la diócesis de Tarazona, ya había llegado a la meta. No podía imaginar que el Señor me estaba esperando para darme una llamada, una gracia, porque eso sí, tengo conciencia que donde hay llamada hay gracia de Dios, si no, no se puede responder. Uno tiene entusiasmo, tiene ilusión, pero hace falta la gracia de Dios, hace falta rezar, hace falta dejarte guiar. Y bueno, pues yo descubrí mi vocación misionera. Además, mi vocación misionera muy específica, China. Y cuando lo vi con claridad, cuando sentí ese llamado del Señor, lo expuse con sencillez a mi obispo, le conté el porqué. Todo nació en una Nochebuena. ¿Quieres que te cuente la historia? Claro que sí. Era el año 1999. Yo era párroco en Alhama de Aragón y en otros pueblecitos aledaños. Ahí tiene que hacer mucho frío. Hacía mucho frío. Aquel invierno llegamos a 16 bajo cero. 16 bajo cero, Dios mío. Terrible. Pero frío en la calle, pero el corazón caliente, porque estábamos celebrando ni más ni menos que la Navidad del jubileo del año 2000, que estaba a punto de empezar. Habíamos decorado la iglesia, la parroquia, preciosa, habíamos puesto el nacimiento, y yo había invitado a pasar la Navidad a mi casa, con mis padres, que también me acompañaron, a un gran amigo que había conocido no hacía mucho, en Zaragoza, a un chino. Un joven chino, pobrecito, sin papeles, inmigrante, que estaba en Zaragoza y trabajaba en un restaurante. Y nos hicimos muy amigos. Él hablaba español, un poquito, bastante, por tanto podíamos comunicarnos. Mi amigo Yen, que así se llama, no conocía la fe cristiana, él no era cristiano. Él venía del sur de China, había llegado en un barco hasta España y llevaba unos años trabajando todo lo que podía y más. Yo, ante esa situación de necesidad, podría decir me apiadé de él. Y en ese sentimiento de compasión nació una amistad muy estrecha, un cariño muy grande. Por eso, esa Navidad le invité a que viniera a pasarla a mi parroquia. Estábamos los dos en la iglesia, habíamos preparado todo y cuando coloqué la imagen del niño Jesús, una imagen de esos niños guapos, grandes, pensaba, ¿cómo le puedo explicar a mi amigo Yen el sentido de la Navidad? ¿Cómo le puedo ayudar a entender lo que significa Navidad? Bueno, pues no hizo falta, porque me lo explicó él a mí. Cuando vio el niño Jesús le pregunté, oye, ¿te gusta este niño? Y me dijo, sí, me gusta. Y este niño dice 3 cosas. ¿Así? ¿Qué dice? Y me dice Yen, niño Jesús no es como nosotros. Él viene del cielo. ¡Wow! Niño Jesús, pequeño, así pequeño, tiene una mamá que quiere mucho. Y niño Jesús, bracitos, así brazos, quiere a todo mundo. Yo te puedo decir, querido José Ramón, que me quedé impresionado. Cómo un pagano me estaba evangelizando a mí. Y pensé en ese momento, muy profundamente, en mi corazón, en mi alma, Jesús, si mi amigo me está evangelizando, ¿en China? ¿Cuántos habrán que no te conocen, Jesús? Y esa noche de Navidad comenzó ese chispazo, esa inquietud misionera por China. Y desde entonces hasta hoy, creo que han pasado ya 22 años. Y aquí estoy. Comenzó esa labor misionera, si no
recuerdo mal, en Taiwán. Efectivamente, comencé en Taiwán porque Dios así lo dispuso. Cuando hablé con el obispo, cuando obtuve el permiso de mi obispo, cuando organizamos todo para salir de Tarazona a Asia, que era un salto de gigante, tenía yo entonces unos 33, 34 años, lleno de fuerza, de vigor, pero ciertamente no tenía ni idea de chino, tenía mucho miedo al calor, calor subtropical, y llegué a Taiwán. ¿Por qué? Porque China, por razones obvias, no era posible. Entonces, había conocido en la primera parroquia que tuve como sacerdote a una religiosa de clausura que todavía vive en Taiwán, de una comunidad de monjas dominicas, Madre de Dios, en Huanchín. Y a través de ella, con aquel primer contacto, conocí en Taiwán la diócesis de Taipei. Hice un viaje a Taiwán, me presenté al arzobispo de Taipei y me dijo: don Esteban, si su obispo le da permiso, aquí le recibimos con las puertas abiertas, porque verdaderamente necesitamos misioneros, necesitamos ayuda. Así que no lo pensé dos veces y preparé mis maletas, y el día 12 de diciembre del año 2002, la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, fui enviado por el obispo de mi diócesis, don Carmelo Borovia, al que quiero nombrar porque ya está en el cielo, y fue un hombre muy generoso que me dejó partir para la misión. Me dijo literalmente: querido Esteban, creo que es muy difícil lo que me propones, pero si otros han podido, tú, ¿por qué no? Y además, me dijo así, no te puedo decir que no para un servicio a la Iglesia Universal. Con esa bendición partía yo desde Aragón hasta Taiwán. ¿Y cómo fue el aprendizaje de la lengua? Porque el chino es una lengua compleja, ¿no? Y aprenderla pues no debió de ser fácil, ¿no? ¿Cómo fue este proceso del aprendizaje? Bueno, el aprendizaje ciertamente fue no fácil. Mm, Para empezar, yo había estudiado toda mi vida, y me gusta mucho, y hablo bastante bien, el francés. ujú, En este caso me servía de poco, porque lo que tenía que saber y conocer, ya había empezado a estudiar por mi cuenta, había ido 2 veranos a Londres, era el inglés. ujú. Y desde el inglés comenzar a estudiar el mandarín. Sí. Entonces, en la isla de Taiwán, cuando llegué, lo primero que hice fue matricularme y dedicarme cerca de 2 años exclusivamente al estudio del idioma. Mm, Fueron unos años muy interesantes, porque en el fondo era como estar muerto en vida. No me podía comunicar, no podía entender nada, tenía que preguntar todo, pedir ayuda, pero fue una experiencia muy interesante porque me ayudó a interiorizar muchas cosas. Y me di cuenta, a mí que me gusta hablar tanto, que no necesitaba hablar mucho, sino ser humilde y prepararme muy bien, eso sí. Si no aprendía el chino, no podía ser misionero. mm, Con lo cual, le dediqué todos mis esfuerzos al mandarín, a mm. los tonos, a los trazos, a los caracteres. En fin, fue una gran aventura. En esas estoy yo ahora. Y es verdad que a lo mejor para la vida diaria no haría falta estudiar tanto chino, pero es cierto que para la labor sacerdotal, para poder acompañar a las personas, para poder ayudar a las personas, sanar los corazones, es necesario un dominio de la lengua que va más allá del uso que uno puede tener diariamente, porque para eso quizá pues a lo mejor con un año hubiera sido suficiente, pero para la labor sacerdotal, si se quiere hacer realmente bien, creo yo que es necesario un estudio más profundo de la lengua. Por eso yo también en Japón está previsto que dedique 2 años al estudio del Claro. japonés también. En ese sentido, José Ramón, yo siempre pensé, y lo digo ahora, de verdad, yo quería ser un chino más. Ujú.
y entendía que para ser un chino más, entre otras cosas, tenía que aprender el idioma, tenía que aprender a convivir en unas costumbres, en unas tradiciones, tenía que aprender a comer unos platillos que no había visto en mi vida. Es decir, para ser misionero, si se me permite, y tú creo que me entiendes, hay que volver a nacer. Después, efectivamente, no puedes hablar un chino de turista, porque tienes que predicar, tienes que enseñar, tienes que confesar y sobre todo tienes que entender a la gente, pero entender a la gente en su ambiente, en su mentalidad, y eso exige un esfuerzo. Pero yo creo que cuando uno tiene motivación y claridad de la llamada, todos los caminos se allanan. Yo por lo menos así lo viví. Tengo que decir que soy muy consciente, entonces y ahora, que mi misión en China, como la tuya en Japón, la puedo llevar a cabo gracias a la oración y al cariño de muchas personas, de mucha gente. Y una vez ya aprendiste el chino, pues entiendo que el obispo te dio algún destino pastoral dentro de la diócesis de Taipei. ¿Cómo fue también esa experiencia pastoral dentro de la diócesis de Taipei en Taiwán? Bueno, yo pensaba que me iban a enviar a una parroquia en los primeros momentos con otro sacerdote experimentado, Sí. pero no fue así. Ajá. Directamente pasé de las clases del chino al altar, a la catequesis, a las reuniones, El párroco de una parroquia. y fui nombrado párroco de la iglesia de la Medalla Milagrosa. Ah, yo le tengo mucha devoción a la medalla Pues la milagrosa. Medalla Milagrosa en el centro de Taipei. Una pequeña comunidad de católicos, unos 120, con un kindergarten en la parroquia. Ajá. Todos los días estaba rodeado de niños, una preciosidad, chinitos muy simpáticos, todos ellos paganos, Sí. pero siempre que me veían me saludaban, Shen Fu Hao, Shen Fu Hao, y era una cosa muy hermosa. La verdad es que la vida parroquial de Taiwán me transformó. Me transformó en el sentido de que tuve que aprender a trabajar de un modo distinto. De un modo distinto porque las circunstancias lo requerían, era evidente. Primero yo era extranjero, acababa aprendiendo el idioma, pero además sentía la parroquia como una pequeña comunidad, una familia, un trato muy directo, muy cercano con cada uno de los feligreses. Claro, éramos 120. No digo que antes en Tarazona, en Alhama de Aragón, en mis pueblos, no conociera a la gente, pero aquí me di cuenta de la importancia de la relación, del contacto humano con las personas. Y gracias a Dios me sentí siempre muy acompañado, muy comprendido, y aunque muchas veces metí la pata, porque en fin, el que cierne y amasa de todo le pasa, pues... Y además en chino, Y además en chino, ¿sabes? imagínate, aquellos sermones que yo daba en chino que ni a veces sabía lo que decía, en fin, no quiero ni saber. Pero vas viendo cómo cuando las cosas son de Dios, vuelvo a repetir, la gracia de Dios te acompaña, las puertas se abren, los montes se allanan y sobre todo mantener vivo el celo, la motivación, que la tuve siempre, gracias a Dios, no puedo decir que tuviera un día de desánimo. Qué bien. Gracias a Dios, no por mérito propio, Ajá. pero es la verdad. ¿Alguna anécdota graciosa de esa labor pastoral? Bueno, anécdotas hay tantas, ¿Alguna unas las graciosa? recuerdo y otras no. Pues sí, puedo recordar el momento tal vez más triste que viví en aquellos 7 años de Taiwán, fue conocer la noticia del fallecimiento de Juan Pablo II, Ah, del gran San Juan Pablo II, en el 2005. en el abril de 2005. Al oír la radio y oír las palabras de la periodista que decía, la vida del Papa se está apagando como una vela, sentí una pena, una orfandad,
Y se me saltaron las lágrimas, obviamente, porque Juan Pablo II, en mi vida de niño, de joven, por supuesto, de seminarista y después de sacerdote, fue una figura muy importante. Entonces, al conocer la noticia de su fallecimiento, organizamos un funeral. En la parroquia vinieron todos los fieles, participó toda la gente. Y claro, mi chino entonces era pues muy pobre, muy incipiente. Yo sabía decir cositas, palabritas. Como yo ahora en japonés. Claro. Qué atrevidos, ¿eh? Sí. Qué atrevidos que somos. Y me acuerdo que en el sermón quería decir: ha muerto un gran pastor, pidámosle a Dios que nos otorgue otro pastor tan bueno como el que nos ha dejado. Como sabéis, en el chino mandarín, aparte de la fonética, la pronunciación, hay 4 tonos, hay que entonar. Y si cambias el tono, cambia el carácter, cambia el significado, Sí. o no se entiende. Bueno, pues yo en aquel sermón, emocionado, diciendo esto: se ha muerto un gran pastor, le pedimos a Dios que nos dé otro pastor tan bueno como él, lo que estuve diciendo, sin yo saberlo, era: nos hemos quedado sin dedo gordo, le pedimos a Dios que nos dé un dedo gordo tan bueno como el que teníamos. Bueno, de esto me pude enterar a posteriori porque un señor mayor, muy respetuoso, muy delicado, como son los chinos, me lo hizo saber. Y la verdad es que desde entonces presto atención a los tonos, para que veáis. Muy bien. Sí, Bueno, y es verdad que hubo un momento en el que tuviste que volver a España, ¿no? ¿A qué se debió y cuál fue esa labor luego en España que tuviste que llevar a cabo? bueno, pues yo creo que como en tu caso, los sacerdotes diocesanos, sacerdotes llamados técnicamente fidei donum, regalo, don de la fe, que hemos partido para tierras de misión, bien sea América, África y en este caso Asia, todos hemos venido, no solo con el permiso de nuestros obispos, claro está, sino además amparados por un contrato, unas condiciones básicas. Nosotros así lo hicimos en Tarazona y hubo un convenio de colaboración misionera entre mi diócesis y la arquidiócesis de Taipei. Entonces es verdad que a punto de cumplirse ese contrato, que estaba marcando un tiempo y que yo pensaba renovar, porque ya me encontraba integrado, contento, feliz, pues hubo cambio de obispo en mi diócesis. Y el nuevo prelado consideró que era oportuno que volviera a la diócesis, a Tarazona, para ayudar, en concreto para ser rector del seminario mayor. Y bueno, ante esa propuesta, debo de reconocer que quedé muy sorprendido, que interiormente me costó mucho y lo pasé bastante mal, pero tenía muy claro que debía de obedecer. Por tanto, sin pestañear, le dije que sí al obispo y cuando se cumplió la fecha, recogí los bártulos y de la misma forma que había llegado a Taiwán, regresé a Tarazona para ser rector del Seminario Mayor y director del Instituto Teológico, que se acababa de instaurar. Fue un año complicado, tuve que aprender muchas cosas, lógicamente, y después de aquella experiencia fui enviado a Roma para estudiar. Por tanto, dediqué 2 años y medio al estudio, que lo había deseado siempre, pero no había tenido oportunidad, y pude hacer una especialidad en teología dogmática, en eclesiología, sobre un tema que me interesaba mucho, porque yo quería trabajar algo que tuviera que ver con China, y mi tesis de estudio fue un comentario a la carta de Benedicto XVI sobre la comunión episcopal en China. Después de defender la tesis, y contento y satisfecho ya de la experiencia de Roma, que fue muy rica, no cabe duda, estamos hablando de la época del pontificado de Benedicto XVI, pues
ya pensaba que llegaba el momento de volver a pedir regresar a la misión. En ese intersticio cambiamos de obispo en la diócesis de Tarazona y el nuevo obispo, el padre Eusebio Agustino Recoleto, me pidió que por favor me esperase un momento, que le ayudase como vicario general. Bueno, pues una vez más, la obediencia, el espíritu de servicio, me llevó a aceptar la propuesta, a pesar de que mi corazón ya sentía y latía por China. Eso era algo a lo que no podía renunciar. Mm. Y finalmente así fue, ¿no? Después de tu labor como vicario general, el obispo te volvió a enviar a Sí, la misión, pero ya no volviste a Taiwán, volviste a Shanghái. ¿Cómo fue ese cambio, no? Porque quizá lo más fácil hubiera sido volver a Taiwán, que ya lo conocías, que ya habías estado allí. efectivamente. Bueno, ¿cómo son las cosas de Dios, no? Después de 3 años como vicario general y vicario de pastoral, es verdad que a lo largo de ese tiempo, de aquellos años, nunca perdí el contacto con China. Sobre todo venía en los veranos, organicé unos voluntariados aquí en China, en un centro de niños huérfanos, y estando en España, en aquella época, en aquellos 6 años, trabajé también con los chinos católicos. Ujú, De hecho, inicié 2 comunidades de católicos chinos, la de Zaragoza y la de Bilbao, ujú, que gracias a Dios siguen adelante, junto a otras 9 comunidades de católicos chinos que hay en toda España. ujú, Por tanto, aunque estaba fuera físicamente de Asia, de Taiwán, de China, nunca dejé de perder el contacto con el mundo de los chinos. ujú, En Roma participaba de todas las actividades con los sacerdotes y estudiantes chinos. ujú. Incluso organizaba yo por mi cuenta un retiro en chino, en mandarín, con sacerdotes. O sea que no podía quedar desvinculado porque verdaderamente China ya me había robado a mí el corazón. Y en mi alma sacerdotal, el horizonte, la perspectiva misionera por China era imborrable. Ujú. En uno de esos veranos de voluntariado, descubro en Shanghái a la comunidad católica hispanohablante, que precisamente estaba necesitada de un sacerdote en aquel momento. Pensé entonces que era la gran oportunidad de replantearle abiertamente a mi obispo el poder volver a Asia y en concreto a Shanghái, porque necesitaban un sacerdote de habla española. Ujú, Don Eusebio, con una inmensa generosidad también, me permitió y aceptó esta propuesta ujú. y el 27 de septiembre del año 2015 fui enviado a la misión de China a la ciudad de Shanghái, que es donde ahora me encuentro. ¿Y cuál es la labor que desempeñas aquí en esta diócesis? Bueno, en China, en primer lugar, hay que decir, no está previsto que haya sacerdotes, ministros religiosos extranjeros. Por tanto, partimos ya de una situación excepcional. En la medida que mi ministerio, mi servicio, está destinado a extranjeros, en este caso concreto a fieles católicos de habla española y, por cierto, ahora también de lengua portuguesa, el gobierno, las autoridades sí que permiten la presencia de los sacerdotes extranjeros, pero solamente pudiéndonos dedicar a la labor pastoral con extranjeros. Ujú, Entonces, en Shanghái yo atiendo la comunidad hispanohablante y de lengua portuguesa, una labor también que me ha enriquecido enormemente, donde he conocido a gente fantástica, donde tengo grandes amigos queridos, muchos ya han regresado a sus países o están en otras partes del mundo, y esa es mi labor oficialmente, atendiendo a la comunidad de Shanghái. También realizo otros servicios en Pekín. ujú, Viajo todos los meses 3 o 4 días. Allí
tengo algunos encuentros con sacerdotes, con profesores del seminario, confieso y celebro en la catedral una celebración en inglés y ayudo a los apostolados del Opus Dei, de la obra, en 2 retiros para gente joven. Porque yo, debo decirlo, soy miembro de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, del Opus Dei, que ha sido para mí muy importante a lo largo de estos años, también como acompañamiento, como ayuda, como apoyo para la misión. Y desde Shanghái, a 300 kilómetros al sur, 2 veces al mes, atiendo una comunidad hispanohablante de 30 familias colombianas y más de 40 niños, que aquello es una preciosidad. O sea, que me paso bastante ocupado y estoy en Shanghái verdaderamente muy contento. Qué bien. La mayor parte de la gente que visita el canal son españoles. España es un país que ha acogido a muchos chinos y han iniciado muchos negocios. Hay muchos restaurantes regentados por personas chinas en España, muchas tiendas abiertas las 24 horas del día, los 365 días del año, en las que puedes comprar todo tipo de cosas, ¿no? Hay muchos chinos. Sin embargo, tengo yo la sensación de que la percepción que tienen los españoles con respecto a los chinos son de personas muy alejadas, muy distintas, muy ajenas a nuestras costumbres, a nuestra manera de ser. eh, y sin embargo, yo ahora que estoy en la escuela de japonés y que la mayor parte de mis compañeros son chinos, pues estoy empezando a hacer amistad con personas chinas y estoy empezando a darme cuenta de que tenemos muchas costumbres en común, de que nos gustan las mismas cosas, de que nuestro corazón desea las mismas cosas, ¿no? Y en el fondo se está cayendo como ese prejuicio, ¿no? Que a lo mejor yo podría tener y que me da la sensación de que está muy presente en España con respecto a los chinos y quiénes son los chinos, ¿no? ¿Qué podrías decir sobre eso? Porque tu experiencia Sí. aquí es mucho más amplia que la mía. Bueno, lo que podría decir, lo acabas de mencionar. Creo que es una pena que en la vida funcionemos a base de prejuicios. Y desafortunadamente, no solamente sobre China, sobre otros temas, la fe, la iglesia, la religión, la gente parte de los prejuicios. Los prejuicios que lo que hacen es poner en evidencia muchas veces la ignorancia, el desconocimiento. Entonces, ante eso, ¿qué hay que hacer? Pues ante eso lo que hay que hacer es abrir los ojos, tener verdadera voluntad de conocer, de comprender, de entender. No cabe duda que venimos de 2 tradiciones culturales, históricas, muy distintas. La historia de China es milenaria. Nosotros somos europeos, venimos de la tradición judeocristiana, clásica, romana, pero finalmente el corazón del hombre es el mismo en todas partes. Por tanto, esos prejuicios hacia nuestros amigos chinos, yo creo que afortunadamente cada vez son menos. Muchas veces también hay una barrera, no tenemos que olvidarlo, que es muy elemental, pero muy importante. La barrera lingüística. Cuando no puedes comunicarte, cuando no puedes expresarte, cuando no puedes compartir unas ideas, la relación es muy superficial, muy aparente, con lo cual no hay un verdadero conocimiento, incluso es difícil crear lazos de amistad. Pero no porque seamos fríos, indiferentes, distantes, sencillamente porque no hay cauce de comunicación. Yo, gracias a Dios, hablo el mandarín, hablo el chino, puedo ir a cualquier sitio, preguntar, hablar con un chofer, un taxista, con la portera de mi casa, y evidentemente te das cuenta el gran corazón de los chinos, que efectivamente, como has dicho, tienen muchas cosas en común con los españoles. Sí. A mí me gusta llamarlos los mediterráneos de Asia. ¿Ah, sí? Sí, porque son gente muy divertida, muy abierta, muy acogedores, grandes amigos de la conversación. Luego comparto con ellos en lo personal
ese amor al encuentro, las comidas, a tomar juntos. Es decir, que hay verdaderamente un fondo, un trasfondo, curiosamente, a pesar de las distancias geográficas y culturales, un trasfondo común muy interesante. Por tanto, en China, como en todos los sitios del mundo, hay gente interesante, gente buena y sobre todo gente abierta a algo que me parece fundamental, que es la amistad. En China se valoran mucho a los buenos amigos. Y la amistad, en mi caso, diría para mí que es casi como el octavo sacramento. Y los chinos son muy sensibles a la amistad. Yo trato de tener muchos amigos y conozco a muchos chinos, mayores, jóvenes, no solo católicos, también muchos chinos paganos, y son grandes amigos, de los que he aprendido muchas cosas, me han enseñado muchas cosas. Y por tanto, cuando una persona está abierta a la amistad, no debe de tener miedo. Y desde luego los prejuicios desaparecen inmediatamente. Esa es un poco también mi experiencia. Y de verdad que en la escuela he hecho muy buena amistad con algún compañero chino. Ahora pienso especialmente en uno de ellos que es de Pekín y que le tengo mucho cariño y hablamos mucho todos los días y compartimos mucho. Estuve en verano en España y traje un montón de quesos, ¿no? Que uno te lo traje a ti, pues otro se lo regalé a él, que le gusta también el queso, ¿no? Y sí, sí, es verdad que estoy empezando a descubrir no solo el alma japonesa, sino también el alma china, ¿eh? Y me encanta. Y quería también preguntarte un poco más concretamente sobre la iglesia en China, ¿no? Em, Hemos tenido oportunidad estos días que yo he estado aquí también de encontrarnos con otros sacerdotes chinos y le pregunté a uno de ellos que si en su parroquia había bautismos de adultos y me dijo, dice, cada año en la catedral, en la vigilia pascual, dice, hay 300 bautismos de adultos. Así Dice, y es. eso es porque hemos tenido el COVID, porque antes del COVID eran 500. Yo me he quedado sorprendido. Son números muy altos. Es verdad que en China hay mucha gente, pero también en España hay mucha gente y en muchos países de Europa hay mucha gente y no se barajan esos números de conversiones, de bautismos de adultos, ¿no? Eh, en- ¿Cómo ves tú la iglesia aquí en China y esta realidad, ¿no? De las conversiones, de la vida de la iglesia? Pues mira, José Ramón, acabamos de inaugurar el año jubilar Sí, el año de la esperanza. y el Papa le ha querido llamar Año de la Esperanza. A mí me ha encantado ese nombre, porque yo veo en China una gran esperanza. Una gran esperanza, pero no solamente como un deseo, como una aspiración, sino una esperanza que diría personalmente es cierta. Yo palpo en muchos momentos, en muchas experiencias, algunas recientes, donde veo esa esperanza cumplida, incluso superando mis expectativas. Entonces, ¿qué quiero decir? China es un país muy grande. No hay que olvidarse que es el país más poblado de la Tierra. Somos 1.400 millones de personas. Una extensión territorial enorme. En China hay 53 etnias distintas. O sea, estamos hablando de una realidad, podríamos decir, exclusiva, con unas características muy particulares, muy ricas, de mucho contraste entre el norte, el sur, la gente del interior, la costa. Ahora bien, China es un país con una historia muy rica y también
que ha transcurrido en momentos y en etapas no fáciles. La China de hoy, esta China desarrollada, cabeza y máquina de la economía mundial, país acogedor y abierto. Hay muchísimos extranjeros en China trabajando, estudiando. Bueno, pues son elementos que aportan también esperanza a una sociedad cambiante, a un mundo que se abre, y en concreto hacia la fe católica y hacia la religión también. Por otro lado, hay que decir que en China el que quiere vivir su religión lo puede hacer libremente. En China hay iglesias, en China hay sacerdotes. En China, tal vez algunos de nuestros amigos no lo saben, todos los obispos de China están reconocidos por la Santa Sede, están en comunión con el sucesor de Pedro. Por tanto, en China ha estado y está la Iglesia católica. Hay muchos desafíos, hay muchas cuestiones pendientes, hay mucho por hacer. Pero lo que está claro es que en el corazón de muchos chinos hay un deseo de búsqueda, hay inquietud. Y efectivamente, eso se palpa y se ve cuando todos los años, en Navidad, en Pascua, hay gran número de bautismos. Veo entonces que China tiene mucha esperanza. Pensemos que un país tan grande, tan importante, tan rico, dejándose abrir a la gracia de Dios, puede llegar a ser el país pues, con mayor número de cristianos del mundo. ¿Por qué no? Diría yo que podemos aceptar ese desafío. Yo, desde luego, de mi parte, aportaré mi pequeño granito de arena para que eso sea así. Porque yo he venido a China a servir, a aprender, a ayudar. Esa es mi misión, esa es mi tarea. Y desde luego amo profundamente a este pueblo, que para mí desde hace años ya es también el mío. ¿Dónde querrías morir? En China, sin dudarlo. ¿Aquí quieres enterrar tus huesos? Por cierto que sí, porque no quiero que cremen mis restos. En fin, eso ya veremos a ver cómo lo hacemos. Sí. En Shanghái es obligatorio por ley de sanidad, pero bueno, ya estoy preparando la cremación. No me hace gracia, respeto al que lo quiera hacer. Entonces, bueno, la providencia de Dios marcará, porque solo Dios sabe, mejor que nadie, pero ciertamente sí. A China lo siento como mi casa, y me gustaría ser un chino más, un chino más. Aunque mi corazón y mi sangre, mejor dicho, sean aragonesas. A mis padres jamás los olvidaré. Mis orígenes están en mi tierra, que es Aragón, España, pero mi corazón, por amor a Cristo, es de China. Muy bien. Muchas gracias por este rato y esta entrevista, Padre Esteban. Bueno, pues muchas gracias a ti, que eres un gran amigo, que te animo también mucho en tu misión y en tu labor. Yo estoy todavía con la L en la espalda. Bueno, pues ya se te caerá, porque el tiempo lo arregla todo. Sí, ¿verdad? Y lo que te deseo de corazón es que estos sentimientos que yo tengo hacia China, tú los tengas y los acrecientes hacia los japoneses, porque Japón también es un gran pueblo que se merece también conocer a Cristo. Y para eso Dios te ha mandado ahí. Sin duda, sin duda. Podríamos a lo mejor terminar con una oración en chino, ¿no? Muy bien. Rezamos el Padre Nuestro en chino. Bueno, lo rezas tú porque yo no me lo sé. Yo no me lo sé en japonés. Aunque se escribe sí, parecidito. Sí, bueno, habría que decirle a la gente que muchos de los caracteres que se utilizan en japonés los adoptó del chino a partir del siglo VI. Así que en este viaje que he hecho yo aquí, pues hay muchas cosas que las he visto escritas y digo, mira, esto sé lo que significa, esto sé lo que es. Pero las lecturas chinas ya, eso sí que no puedo hacerlo. Eso te lo dejo a ti.
Bueno, pues estamos en Navidad, aquí a los pies de este nacimiento tan bonito que viene de Tailandia, porque estamos en la casa de unos grandes amigos que son Anderson y Claudia Faraco, Brasileños. brasileños. Brasil, que hasta hoy es el país del mundo con mayor número de católicos, a no ser que gracias a tu labor misionera China le quite el primer puesto. Los brasileños son los primeros en muchas cosas, porque es un gran país. Yo los he conocido aquí, diría he descubierto Brasil en China, falo portugués ahora Me he quedado impresionado de tu portugués. y verdaderamente es una maravilla. Bueno, pues entonces vamos a rezar el Padre Nuestro, si os Sí. parece, sobre todo para que Dios ponga mucha esperanza en el corazón de todos. 我们的天父，愿你的名受显扬，愿你的国来临，愿你的旨意奉行在人间，如同在天上。求你今天赏给我们日用的食粮，求你宽恕我们的罪过，如同我们宽恕别人一样。不要让我们陷于诱惑，但救我们免于凶恶。阿门。 Amén. 谢谢你，祥父。不客气。